Buenas noches, arquitectos. Mi grupo y yo esta noche hablaremos sobre una investigación que hicimos acerca de los materiales. Empezando con la introducción, como punto número 1 tenemos lo que es el rodamiento, que se desarrolló a finales del siglo XIX. Esto inicialmente se fabricaba a mano. Los rodamientos son piezas de maquinaria más utilizadas, ya que su movimiento giratorio facilita todos los movimientos y además ayuda a reducir la fricción entre los distintos elementos móviles. Los componentes del rodamiento vienen a ser lo que es el anillo interior, anillo exterior, elemento de rodadura y la jaula. Pueden ser hechos con aleaciones de acero, cerámica, plástico, latón, entre otros. En la segunda diapositiva tenemos lo que es los conceptos. Tenemos lo que es la definición de un material, que es una sustancia con alguna propiedad útil, sea mecánica, eléctrica, óptica, térmica o magnética. En la industria se utilizan las aleaciones y se conoce como aleación a la combinación de dos o más elementos metálicos. También tenemos lo que es la resistencia de los materiales. Los metales suelen ser duros y resistentes. Como propiedades de los metales tenemos lo que es la dureza o la resistencia a ser rayados, la elasticidad o capacidad de volver a su forma original después de sufrir una deformación, la maleabilidad, la ductilidad o posibilidad de deformarse sin sufrir roturas. La siguiente, que es las aplicaciones de los materiales, tenemos dos, que son los metales y plásticos. En los metales, las aplicaciones son infinitas e incluyen desde piezas de automóviles y camiones hasta hélices para turbinas de reacción. En los plásticos, las principales aplicaciones en la industria son piezas de motores, aparatos eléctricos y electrónicos, carrocerías, aislantes eléctricos, entre otros. En los tipos de materiales tenemos tres: los metálicos, cerámicos y polímeros, que vienen a ser los plásticos. En los metálicos tenemos lo que es el acero de temple total, el templado por corrientes de inducción, cementación, inoxidables, resistentes a las altas temperaturas y la chapa de latón. En los cerámicos el más utilizado es el nitruro de silicio y en los polímeros es la poliamida 66. Objetivos. Entre ellos tenemos identificar los materiales que se usarán para el proceso de fabricación de un rodamiento, conocer sus propiedades, saber en qué industrias y campos estos se pueden llegar a utilizar y finalmente desarrollar el caso para llegar a una mejor solución. Caso. Este se enfoca en que la máquina número 1 de la empresa austral, S.A del sector pesquero, para sus operaciones por la falla mecánica de un rodamiento, por lo cual se busca un repuesto. Al supervisar este repuesto, se percatan de que el rodamiento no era igual a los anteriores, pues tenía la canastilla de un material plástico y no metálico como los tradicionales. Ante esto se elabora un plan para determinar la funcionalidad de este repuesto, cuya especificación indica que se trata de un rodamiento de última generación con materiales modernos e importados. Otro detalle que se observó fue que con el montaje del rodamiento no se sabe si la alta temperatura del aceite en el cual se realiza el efecto de dilatación del rodamiento antes del montaje afectará a la canastilla o cuál será su comportamiento ante este proceso. Es por eso que se plantea que le brinden una solución que pueda ser versátil y ajustable para el correcto montaje del rodamiento, por lo que se debe estructurar la solución del caso. Preguntas del caso. Recurso. Realizar pruebas de repuesto de rodamiento CAR 8. Finalidades de recurso. Determinar la funcionalidad de repuesto para comprobar que cumpla con su especificación que indica que se trata de un rodamiento de última generación con materiales modernos importados. Esto es con la finalidad de mejorar. Causal. El rodamiento tenía la canastilla de un material plástico y no metálico como los tradicionales. Ordinario o extraordinario. Sería extraordinario ya que la falla de rodamiento fue imprevisible, por esa razón se optó por un repuesto. Oportunidad. Oportunidad de mejorar la calidad de las piezas de las maquinarias, como el caso de repuesto de rodamiento. Y en herramienta resistencia de atascamiento, cuando se emplea un eje de acero, eso se refiere a la adaptabilidad y absorción de las partículas sólidas, resistencia de la corrosión en contacto con aceite y resistencia a la fatiga. Esas serían propiedades de materiales.
5.2. Defina variables del problema. La falla mecánica de un rodamiento, canastillas no tradicionales, desinformación en cuanto al modelo. Y si hablamos de los objetivos generales y específicos, como objetivo general es encontrar un rodamiento para repuesto fallido y objetivo específico, identificación del material y solución ante el problema en su instalación y funcionamiento. Si hablamos de las restricciones de los recursos, el nuevo rodamiento no tiene una canastilla metálica como las tradicionales, sino que presenta una plástico. Se desconoce cómo reaccionará el rodamiento ante la aplicación de aceite caliente durante la instalación. En cuanto a la pregunta de cómo se realizará el correcto montaje del rodamiento sin perjudicar las propiedades de los materiales, nosotros como grupo determinamos de que al no conocer las propiedades de este material que se está utilizando en el nuevo rodamiento, en cuanto a la pregunta de cuál es el material más recomendable para las canastillas de rodamientos, respondemos de que no es posible decidir esto si es que no se analiza el contexto en el que será usado el rodamiento, ya que tanto el plástico como el metal tienen pros y contras a la hora de ser usados en distintos escenarios. Por ejemplo, en el caso de los plásticos, estos se pueden utilizar en campos en los que a veces el uso del metal es limitado. Sus propiedades hacen que los rodamientos sean adecuados para industrias como la de alimentos y bebidas, la de la médica y farmacéutica, la química, la textil, la eléctrica o la fotográfica. No podíamos saber tampoco cómo iba a reaccionar ante el aceite caliente que se usa para dilatarlo, por lo que decidimos de que la mejor manera de instalarlo sería en frío, una instalación en frío del rodamiento. Esto, investigando, pudimos descubrir de que se hacía con la aplicación de la presión, la cual se podía conseguir con prensas hidráulicas o mecánicas. Y si no hay disponibles prensas, también se pueden utilizar martillos o casquillos de montaje. Estos métodos solamente pueden ser utilizados con rodamientos de no gran tamaño, pero al no brindarnos este dato, el problema no lo tomamos en cuenta. ¿Por qué se ha reemplazado con materiales sintéticos las partes fundamentales de los rodamientos? Bueno, los materiales poliméricos, que son los materiales plásticos y sintéticos, suelen utilizarse en aplicaciones en las que la resistencia a la humedad o las sustancias químicas son un factor esencial y en las que no siempre pueden utilizarse metales como el acero. O si bien se pueden usar, estos se pueden utilizar de una manera limitada. Es por eso que para estos casos el plástico y los materiales sintéticos son perfectos, porque presentan las siguientes cualidades. Son resistentes a la corrosión y a las sustancias químicas, tienen una buena resistencia al desgaste y a la fatiga, no necesitan lubricantes, funcionan silenciosamente, son una estructura liviana, de alta resistencia, tienen una gran estabilidad, bajos costos de vida y además son aislantes eléctricos. A continuación tenemos la otra pregunta: ¿cuál es el material de mejores propiedades tecnológicas y mecánicas? Bueno, tenemos en los materiales tecnológicos lo que es la madera, los plásticos, los metales, los pétreos, los cerámicos, textilería. Bueno, para ello vamos a hablar un poquito de cada uno. Y los materiales tecnológicos, como la madera, se obtiene la parte leñosa de los árboles, se utiliza como combustible, es para la industria papelera como para la fabricación de muebles, elementos de construcción, ya sea para las vigas, escaleras y también en formas decorativas como marcos de fotografías, esculturas, etc. También tenemos lo que son los plásticos. Se obtienen artificialmente a partir del petróleo. Los plásticos se utilizan para la fabricación de tuberías, embalajes, juguetes, recipientes, revestimiento de cables, etc. Los metales. Los metales se extraen de los minerales que forman parte de las rocas. Los metales se utilizan para estructuras y piezas de máquinas, herramientas, elementos de unión, componentes electrónicos, marcos de ventanas, muebles, etc. Tenemos lo que son los petros. Se extraen de las rocas, son materiales petros: el mármol, la pizarra, el vidrio, el yeso, el cemento y el hormigón. Normalmente
actualmente se utilizan como materiales para su uso. En lo cerámico se obtiene moldeando arcillas y sometiéndolo después a un proceso de cocción a altas temperaturas en un horno. Un ladrillo y una teja, una vajilla e incluso un lavado con productos fabricados de materiales cerámicos. En textilería tenemos lo que son los materiales que se utilizan en forma de hilos para elaborar tejidos. Pueden ser naturales o sintéticos. Son materiales textiles de diferentes usos como la lana, el algodón, la seda, el lino, el nylon, etc. Después tenemos lo que son propiedades tecnológicas. Son las que están relacionadas con el comportamiento de la materia durante la fabricación. Entre ellas tenemos la fusibilidad, la ductibilidad, la maleabilidad. Y bueno, dentro de ello, la fusibilidad es la capacidad de los materiales de pasar de un estado sólido a líquido cuando son sometidos a una temperatura determinada. En la ductibilidad es la capacidad de materiales de transformarse en hilos cuando se estiran. La maleabilidad es la capacidad de los materiales de transformarse en láminas cuando se les comprime. Las propiedades mecánicas son las que están relacionadas con el comportamiento del material cuando se somete a esfuerzos. Tenemos lo que es la dureza. La dureza es la resistencia que opone un material al ser rayado. La tenacidad y fragilidad. Un material es tenaz si aguanta los golpes sin romperse o sin agrietarse. Un material es frágil cuando le damos un golpe y se rompe. Elasticidad. Es un material elástico cuando aplica una fuerza y se estira y al retirarla vuelve a la posición inicial. Y plasticidad es el material plástico cuando al retirarle la fuerza continúa deformado. En la resistencia mecánica, un material tiene resistencia mecánica cuando soporta esfuerzos sin romperse. ¿A qué tipo de fuerzas y esfuerzos están solicitados los materiales de canastillas y rodamientos? Entre ellas tenemos a la fuerza axial. La fuerza axial es una fuerza que actúa directamente sobre el centro axial de un objeto en la dirección del eje longitudinal. Estas fuerzas pueden ser de compresión o de tensión, dependiendo del sentido en el que se ejerza la fuerza. También tenemos la fuerza radial. Esta fuerza que se ejerce perpendicularmente al eje y cuya línea de acción pasa por el eje. ¿Qué puede recomendar al ingeniero Miguel Rodríguez? Primero, antes de realizar la colocación de algún material, debemos ver si cumple con la función adecuada para dicho caso, para que más adelante no haya ningún inconveniente. Nunca aplique golpes directos a los aros de los rodamientos. De hacerlo, puede correr el riesgo de agrietar el rodamiento o desprender partículas metálicas que lo puedan contaminar. Por último, se recomienda cambiar los rodamientos cada cierto tiempo debido a su desgaste.